Bendiciones a todas. Vamos a continuar con estos temas. Recuérdense que estamos tratando este tema que hemos tomado de 1 de Corintios capítulo 10, versos 11 y 12, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y siempre antes de comenzar el tema, quiero leer estos dos versículos, 1 de Corintios 10, del 11 al 12. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos dé luz y hable a nuestros corazones, antes de comenzar a abrir la palabra. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Padre, por el privilegio de llamarte Padre, porque es un privilegio acercarnos ante el trono del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, el soberano, y poder llamarle Padre. Tú eres nuestro Padre y venimos a ti con confianza y abrimos tu palabra con confianza, pidiéndote la iluminación y la guía del Espíritu, y que tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, sea siempre nuestra guía. Esta tarde, que tu Espíritu Santo nos ilumine, tu nombre sea glorificado y todas seamos edificadas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, 1 Corintios 10, versos 11 y 12, es un verso que siempre que comenzamos a hablar de este tema, quiero leerlo. El apóstol está hablando de la experiencia de Israel cruzando el desierto, pero lo aplico también para la experiencia de muchos creyentes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todo cuanto le ha ocurrido a los creyentes y se relata en la palabra, han ocurrido y están escritas como ejemplo para nosotras. Así que si algo debe interesarle a un creyente que ha comenzado su vida de fe, es mantenerse firme en la fe. Si pensamos estar firmes y ser fieles al Señor, debemos cada día darnos cuenta si realmente estamos firmes, porque fácilmente podemos tropezar y caer. Bien, durante estas 4 lunes que ustedes me han dado la oportunidad de servirle y de exponer la palabra, es que quiero compartirle la historia de 5 reyes. Ya hemos comenzado. 5 reyes que tienen en común que son del reinado del sur, de la tribu de Judá, una vez dividido el reino en el norte, en el sur, y que la mayoría de los textos que vamos a analizar están en Segunda de Crónicas, porque ya le decía que Crónicas siempre habla más de los reyes del sur, aunque trataremos también con textos en Segunda de Reyes, que habla más de los reyes de Israel. Estos 5 reyes tienen algo en común en su reinado. Comienzan bien, un feliz comienzo, pero un triste final. De ahí la importancia es que un creyente no solamente comience bien firme su carrera de fe, sino que la termine bien. Ya vimos Asa y vimos la historia de él. En estos 5 reyes tenemos la semejanza de que comienzan bien y terminan mal. Pero cada uno de ellos cae en una trampa diferente. Así que yo quiero que retengamos bien las 5 trampas. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas es muy astuto y no ha dejado de emplear esas trampas. Igual que la empleó en esos creyentes en aquel tiempo, también la emplea con nosotros. Y ya vimos a Asa, y vimos que la trampa en que cayó un rey que fue temeroso de Dios y un rey que fue con un corazón recto, apartado de la idolatría, la trampa en que cayó fue el apoyo que tuvo del mundo, buscó apoyo en el mundo. Vimos a Josafat la semana pasada, temeroso de Dios, sensible a la voz de Dios, a la palabra, pero la trampa en que cayó es su alianza y amistad con el mundo, su alianza y amistad con los impíos. Y hoy nosotros vamos a ver a Joás. Joás cayó en otra trampa, que fueron los halagos. Es una trampa un poquito muy sutil porque es muy de nosotros los humanos que nos gusta que nos halaguen. Y más en este tiempo en que estamos,
donde la gente utiliza mucho los halagos, pues no importa, hay que estimularse. Y no nos damos cuenta que la carne es débil. Cada halago que se estimula, cada cosa que se estimula la carne, está totalmente contrario a lo que hace el espíritu. Bien, todas estas cosas, dice Pablo en Romanos 15:4, se escribieron para nuestra enseñanza. Se escribieron. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hoy pienso que podemos ver no solamente a Joás y la trampa que cayó de los halagos, sino también a Amasías, otro rey que cayó en otra trampa que fue la idolatría. Vamos a ver a Joás primero. Si vamos a Segunda de Crónicas, al capítulo 22 de Segunda de Crónicas, vamos a leer el versículo del 10 al 12 y mantenga su Biblia abierta ahí porque vamos a estar, ustedes ven los textos ahí, vamos a estar moviéndonos desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, donde veremos la historia de Joás. Joás, un rey que comenzó bien, igual que los otros que hemos visto, que comenzó muy temeroso de Dios y es muy bonita su historia porque nosotros podemos ver la mano providencial de Dios en la vida de los creyentes y los propósitos eternos del Señor. Bien, vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 10 al 12. Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Qué está pasando ahora en el reino del sur? Producto de la alianza desigual que hacía Josafat, que aunque era un hombre temeroso de Dios, hizo alianza con los impíos reyes de Israel, con Acab, y casó su hijo Jorán con Atalía, hija de Acab, idólatras, y que no tomaban en cuenta a Dios para nada con su vida. Aquí tenemos la consecuencia de esto, porque hermanas, hay un principio espiritual que lo vemos siempre en la Biblia y que Pablo nos lo explica muy bien en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Josafat siempre entendió que aunque esos reyes eran impíos, eran su sangre, eran sus hermanos. Hizo yugo desigual con ellos e emparentó. Su hijo Jorán se casa con Atalía. Y aquí estamos mirando lo que está haciendo esta mujer. Atalía dice madre de Ocosías. Ocosías, hijo de Jorán también, viene siendo Ocosías nieto de Josafat. Jehú lo mata porque fue también dado a los ídolos y además fue muy influenciado por su madre Atalía. Si ustedes estudian los primeros versículos del capítulo 22, dice que la madre Atalía le insinuaba, lo aconsejaba que actuase impíamente. Tenemos la influencia de una mujer impía, esposa de el hijo de Josafat de Jorán. Entonces, cuando Jehú, esto por mandato divino, ya el Señor se lo había dicho a través del profeta Elías, mata a Ocosías, Atalía ve que su hijo es muerto, pero ¿saben qué hace? Extermina toda la descendencia real de la casa de Judá. Todos los demás hijos de Jorán con las otras mujeres lo mató a todos, excepto a este niño que se llama Joás. Por eso Joás es un niño milagro. Miren, verso 11 dice, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Josabet era hija de Jorán. O sea, venía siendo tía del niño, ¿verdad? Y lo toma y lo escondió entre los de... Cuando ella vio la matanza que estaba haciendo Atalía, lo esconde en una de las cámaras del templo y lo esconde allí con su ama. Y ella lo esconde y allí está ella criando a este niño durante 6 años junto a su esposo, el sacerdote Joiada, un niño que se cría, tenía como un añito en el templo durante 6 años. Y ahí lo estuvieron escondido
Atalia era perversa. Uno no se imagina cómo pudieron ellos retener al niño sin que ella se diera cuenta. Pero todo esto es la mano de Dios. ¿Por qué, mis hermanas? Ninguna palabra del Señor, ninguna promesa del Señor caerá al suelo. El Señor había prometido que el Mesías vendría de la casa de David, de Belén Efrata, de la tribu de Judá. El Señor había prometido cuando nuestros primeros padres pecaron en el huerto, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, el Señor le había dicho a la serpiente que iba a venir una simiente que le heriría en la cabeza, aunque ella le hiriera en el calcañar. El Señor tenía una simiente, tenía un pueblo, tenía un grupo de familia, tenía unos descendientes por el cual traería al Mesías. Iba a ser de la tribu de Judá. Lo que estamos viendo aquí es un exterminio de todos los descendientes para el reinado. Y el Señor ha prometido que un rey de la tribu de Judá reinará 1000 años aquí en la tierra y eso se va a cumplir. Lo que estamos mirando aquí es un acto diabólico, satánico. Atalía es un instrumento del diablo para querer exterminar el linaje del Mesías. Pero como la mano del Señor, del Altísimo, mueve todo, tiene una mujer de influencia santa, Josabet, que en Segunda de Reyes, capítulo 11, se llama también Josaba. Josabet, piadosa, toma este ni bebito de 1 año, lo esconde, lo cría con joyada y lo retienen ahí para mantener la descendencia. El Señor siempre cumplirá sus promesas a pesar de los designios del maligno. El Señor siempre cumplirá sus propósitos a pesar de los designios del diablo, sus demonios y todas sus huestes. El Señor cumplirá el propósito en tu vida y en mi vida, independientemente de lo que pueda hacer el enemigo. Entonces el Señor tiene ya delineado desde la eternidad por dónde vendría el Mesías. No iba a eliminarse la tribu de Judá, la tribu real. Se retuvo a Joás ahí. Así que es un niño prodigio. Vamos al capítulo 24 de Segunda de Crónicas, ahí mismo en su Biblia. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14 para que vean cómo comenzó su reinado, cómo se comportó este muchacho. Con la influencia santa de Joiada y de Josabet, su esposa, él mostró temor al Señor y amor por lo que el Señor ama. Miren, vamos a Segunda de Crónicas 24, 1 al 14. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. 7 años. Usted diría, un niñito de 7 años, sí, pero había una influencia poderosa de un hombre temeroso de Dios, Joiada. Dice, de 7 años comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas,
Cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Miren qué hermoso comienzo. Joás se preocupa, ¿por qué? Por la casa del Señor. ¿Por qué? El templo, la casa del Señor, el lugar que el Señor había escogido para poner su nombre, su gloria. Cuando un hombre es temeroso de Dios, le preocupa la gloria del Señor. Cuando una mujer es temerosa de Dios, le preocupa la gloria del Señor. La casa fue destruida por Atalía, leímos, la impía. Los utensilios habían sido profanados, pero él estimula al pueblo, a los levitas, y todos hacen su servicio con ofrendas, de tal manera que dice el verso 13, que ellos llevaron la casa de Dios a su antigua condición, la restauraron y la consolidaron. Y claro, el Señor tenía que bendecir este acto. Pero miren, hay algo interesante que vamos a prestar atención. El versículo 3 al final, el versículo 14 al final, quiero que le pongan atención a esto. Dice el verso 3 al final, el verso 4 al final del capítulo de Segunda de Crónicas 24 estamos, verso 4 al final dice, el verso 2, perdón. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. El verso 2 al final, Segunda de Crónica 24. Todos los días de Joiada el sacerdote hizo lo recto. Y el verso 14 al final dice, y ofrecieron holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Quiere decir que quien influenció de manera piadosa a Joás fue Joiada. Detrás de su conducta temerosa y piadosa, interesada por la gloria del Señor, por el templo, el cuidado de las cosas de Dios, estaba la influencia de Joiada. Y esto es muy importante, porque es bueno que un joven, Joiada comenzó un niño, un joven tenga influencia de una persona mayor que tema a Dios. El problema que pasa con Joás es que una vez muere Joiada, su padre adoptivo, él hace un revés total de su fe. Vamos a leer Segunda de Crónicas, ahí mismo, 24, versículo del 15 hasta el 22. Dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Mira, era un sacerdote, pero lo sepultaron con los reyes. Quiere decir que cuando lo sepultaban con los reyes era porque él tenía una alta estima y había terminado bien su vida de fe. Por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa, con la casa de Dios. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaban, mas ellos no escucharon. Aquí tenemos la trampa en que cae Joás. Joás no tenía una fe personal. Lo vemos en estos versículos 15 y 16, mantenga su Biblia abierta ahí. Cuando muere Joiada, que fue su influencia,
Joás no tiene una convicción firme. Entonces, el verso 17 nos dice ahí dónde fue el problema. Dice el verso 17 que cuando muere, sepultan, ¿verdad? Joiada, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. La nueva versión internacional dice, los jóvenes, los príncipes, le presentaron ante el rey, a Joás, el rey, para rendirle homenaje. O sea, para halagarle, para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. O sea, cuando estos príncipes van ante Joás, es para decirle, tú estás bien, tú sabes hacerlo todo bien, tú no necesitas seguir haciendo cosas como otro te fue enseñando. Tú puedes hacerlo tú tienes tu gloria tú. Y esos halagos les robaron el corazón. Entonces, Joás entra en un proceso de decadencia junto con todos sus consejeros. Joás cometió el mismo pecado que Roboán. Recuérdense de Roboán, el hijo de Salomón, que escuchó a los jóvenes en vez de escuchar a los ancianos que le enseñaban. Miren, vamos a ver verso 18 en adelante para que ustedes vean cómo cuando la carne entra para nada aprovecha. Los halagos que le hicieron estos príncipes, la reverencia, ya hacen que Joás, miren, entre en un proceso de decadencia. Dice, desampararon las casas de Jehová, el Dios de sus padres. Fue lo primero que comenzó a indicar que se estaba alejando del Señor. Descuidó, desamparó la casa del Señor. Años pasó arreglándola, instruyendo, estimulando a los levitas para el servicio. Y ahora vemos que descuida la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Mis queridas hermanas, una de las evidencias que indica que un creyente está alejándose del amor y la devoción al Señor es el descuido con la casa de Dios. ¿Ustedes saben quién es la casa de Dios ahora? Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios de nosotras hoy en día es la iglesia local, la iglesia de ustedes, Villa Francisca, la iglesia mía, Templo Bíblico Santana en Puerto Plata, la iglesia de cada uno de ustedes. Una de las evidencias que indica que un creyente se está alejando del amor al Señor es el descuido en la casa de Dios. Los halagos le habían hecho subir el ego, la carne a Joás. Ya no necesita al Señor. Miren, sigan leyendo el verso 18. Desampararon las casas de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y qué pasó? El corazón se fue a amar a otros dioses. Dice, y sirvieron a los símbolos de acera y de las imágenes esculpidas. Porque ¿saben qué, mis hermanas? Cuando el Señor no ocupa el centro, el lugar del corazón, empieza a ocupar otras cosas. Y ya eso es un ídolo, todo lo que ocupa el lugar del Señor. Y comenzó a ocuparse ya imágenes de acera, imágenes esculpidas. Entonces inmediatamente viene la disciplina del Señor. El Señor está airado porque Él no comparte su gloria con nadie en el corazón de ningún creyente. Y inmediatamente le manda la reprensión por su palabra. Dice que el Señor le envió los profetas, verso 19, para que les volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. ¿Y qué pasó? Parte final del verso 19. Ellos no le escucharon. Y pasa con nosotras. Y tú ves la hermana y tú le dices, la llama, ¿por qué no estás asistiendo? O la jovencita, siempre tenemos excusa, nuestro corazón es engañoso. Bueno, que estoy haciendo una maestría, que tengo mucho trabajo, que me siento cansada, que usted no sabe las pruebas que tengo tengo cantidad de cosas en mi casa, responsabilidades, que no tengo servicio en la casa. El Señor sabe mi condición. Y por ahí comienzan las excusas. Y la hermana va una vez a la semana, se congrega, después cada 15 días, después mensual, después cada 3 meses, hasta que al fin deja de congregarse.
porque el corazón se alejó del Señor. Y cuando alguien le amonesta, le exhorta, se enojan. Yo recuerdo a una joven una vez que yo le envié, le pregunté, le dije a un cuñado, ¿y qué pasa que no la veo en la clase de escuela dominical, que no está viniendo? Y la llamé y yo no, y la vi, creo que recuerdo que la vi en un autobús que estábamos juntas. ¿No estás yendo a la iglesia? Ah, sí. Pero entonces después él me dice, el cuñado en la iglesia, me dice, ella dice que tú la tienes cansada. Yo me tiene cansada, nada más preguntando y preguntando. No sé por qué pregunta tanto. Pero realmente, cuando el Señor manda a alguien a amonestar al corazón que se ha alejado, es porque el Señor le ama y quiere llamarlo de nuevo a la casa de él. Ningún creyente se va a calentar lejos de la congregación, hermanas. No. La iglesia está hecha y funciona como un cuerpo para que cada uno se nutra miembro de otro. Y unidos por las coyunturas, dice Pablo, nos podamos sostener como un cuerpo. Entonces, fíjense, ellos no escucharon, dice verso 19. Vamos a leer luego el 20 al 22 para que ustedes vean. Fue un alejamiento progresivo. Porque en la vida del creyente, la vida del creyente o se avanza o se retrocede, no se queda estático. Descuidas las cosas del Señor, descuidas la comunión con Él, empiezas a llenar el corazón de ídolos, a ocuparte de otras cosas, oyes la voz de Dios y te enojas, no quieres oír la palabra, no tienes interés, entonces viene, ¿qué? Un proceso de decadencia donde viene la trampa y la triste caída. Miren, verso 20 al 22 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey de Joás lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, en la misma casa del Señor. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Él no se había acordado de cómo había sido Joiada un padre espiritual y un padre natural para él. Porque cuando el corazón se endurece, se insensibiliza a la voz de Dios, se hace resistente al espíritu. Zacarías habla llenos por el espíritu y ellos lo que hacen es que lo matan. Y Zacarías le dice, ¿por qué están desobedeciendo los mandamientos del Señor? Ustedes han dejado a Jehová, él también los abandonará. Lo que leemos el final de la vida de este rey que comenzó bien, de Joás, el versículo 24 y 25 aquí de Segunda de Crónicas 24, es que él murió asesinado y murió sin darle gloria a Dios, sin arrepentimiento de lo que había hecho. Verso 24 y verso 25 de Segunda de Crónicas dicen, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no los sepulcros de los reyes. No murió con dignidad. Ellos sepultaban el sepulcro de los reyes, aquellos reyes que morían honrando el nombre de Dios, el nombre del Señor. Hermanas, ¿puede esperar un creyente infiel que va a terminar bendecido por el Señor? No.
Por eso el apóstol Juan nos dice en segunda de Juan, en el versículo 8, un verso que nos sirve de aplicación para recordar esto que le pasó a Joás. Cuidado, cuidado si los halagos, las invitaciones, un aquí, un por allá, una éxitos por acá en el mundo, éxitos materiales, éxito en muchos lugares, éxito en mi carrera, me apartan del Señor, me apartan de la sincera fidelidad a Él. Dice Juan en su segunda carta, en el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que si recibáis galardón completo. ¿Qué esperamos nosotras? Nosotras esperamos a nuestro Señor Jesucristo que viene pronto por nosotras y que recompensará a cada uno según sea su obra. Pero queremos galardón completo. Miremos cómo andamos, que no caigamos en la trampa de recibir halagos de los otros y descuidarnos en nuestra fidelidad al Señor, alejándonos en un proceso progresivo del amor al Señor y a la casa del Señor, a su iglesia. Bien, vamos a segunda de Crónicas, capítulo 25. Ahí mismo ustedes tienen su Biblia abierta. Vamos a ver otro rey que comenzó bien, pero que terminó mal también. Y este es Amasías. Segunda de Crónicas 25, de 1 al 4, dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. Amasías era hijo de Joás. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Ahí vemos que comenzó bien. Como los siervos habían matado a su padre Joás, él los mata a ellos, pero no a sus hijos, como mandaba la ley de Moisés, que no iban a morir los hijos por los pecados de los padres. Eso es correcto, hizo lo correcto, hizo una obediencia correcta. Pero miren lo que dice versículo 2, eso es muy importante. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Recuérdense de que hemos comenzado a estudiar la historia de estos reyes, lo que quiere decir el concepto de corazón perfecto en el Antiguo Testamento. No quiere decir un corazón sin pecado, no, recuérdense. Lo que quiere decir es un corazón que es íntegro. Ahí la palabra perfecto viene relacionado con la palabra tamán en hebreo, que quiere decir, equivale a integridad. O sea, Amasías obedecía, ¿verdad? Obedeció esto. Había que castigar a los que mataron a su padre, pero no a los hijos, según mandaba la ley de Moisés. Pero su corazón no era íntegro. Y siempre que ustedes encuentren en la historia de los reyes, esto de corazón perfecto está relacionado con la idolatría. Los reyes que se daban a la idolatría no tenían un corazón perfecto, porque el corazón íntegro es el corazón perfecto, el corazón que tiene todas sus partes, sentimientos, pensamientos, motivaciones guiados por el Señor. Y en ellos el Señor toma parte. Pero había reyes, como ustedes saben, demasiado uno de ellos, que tenían sus motivaciones incorrectas. Y aquí vemos aquí en Segunda de Reyes, aquí en el capítulo 25, leamos el versículo 6 al 12, Amasías tiene que enfrentar a los edomitas en una batalla. Mire, el verso 6 dice, y de Israel tomó sueldo por 100 talentos de plata, 100,000 hombres valientes. Más un varón, él tenía ya que ir a la batalla contra los edomitas. Y más un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Mas si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió,
Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido de él, de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Miren lo que está pasando. Él tiene que enfrentar una batalla. Es interesante, hermanas, que el nombre de Amasías significa, cuando uno encuentra los nombres en el Antiguo Testamento, siempre tiene un significado con el carácter de la persona, porque el nombre siempre revela el carácter. Amasías significa Dios tiene fuerza. Sin embargo, fíjese que en su corazón no era perfecto. Él cuando va a la batalla, como no confía plenamente, se contrata mercenarios de la parte del norte de Israel con 100,000 hombres, dice el verso 6, y él usó 100 talentos de plata, le pagó lo que hoy llamamos sicarios, serían mercenarios porque eran guerreros para pelear por paga, 100,000 hombres para batalla. Inmediatamente vino la palabra del Señor y le dijo, no, tú no puedes apoyarte en un reinado de impíos, ni en brazo humano. El profeta le dice, mire qué hermosa expresión, el versículo 8, parte final, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y el nombre de Amasías era, Dios tiene fuerza, pero él no hacía honor a su nombre. Él quería buscar fuerza y apoyo en su estrategia. Por eso paga los 100 talentos de plata a estos hombres. Y cuando el profeta le dice, no hagas eso, porque si no, Señor, no vas a tener victoria. Entonces él los manda de nuevo para Israel, a los mercenarios. Pero, ¿saben qué dice Amasías? Y entonces, en el versículo 9, ¿y mi dinero? ¿Y qué se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿Voy a perder mi dinero? Yo invertí esto y esto yo lo invertí para la guerra del Señor. El profeta le dice, Jehová puede darte mucho más que esto. Eso me hace pensar, y que a veces nosotras, los creyentes de hoy en día, cuando estamos dando o entregando algo en el servicio para el Señor, calculamos. O cuando tenemos o nos cuesta o tenemos que sacrificar algo, calculamos. Y entonces, si yo en este trabajo le digo que no voy a trabajar los domingos, voy a perderlo o voy a ganar menos. Entonces, si yo me quedo comunión, hora bíblica, escuela dominical, 4 horas, 5 horas, tanto tiempo, no voy a tener tiempo para hacer estas cosas que tengo que hacer en la casa. Y entonces, yo con tanto oficio que tengo en mi casa, si yo cojo para ese culto de oración, ¿quién me va a hacer todo su oficio? El Señor nos sigue diciendo a nosotras, como le dijo a Masías con el profeta, Jehová puede darte más que esto. Pruébelo. Él lo hace. Porque es de la motivación del corazón. Si bien es cierto que era correcto que Amasías fuera a pelear, tenía que ir a pelear con motivaciones correctas. No confiado en esos mercenarios que él contrató, no, confiado en el brazo de Jehová, que puede dar ayuda. El profeta le dijo, él es el que tiene el poder para ayudar o para derribar. Entonces Amasías oye al profeta y vence a los de Seir o a los edomitas. Pero miren dónde cayó la trampa. Una vez obtiene la victoria y oye lo que el profeta le dice, se da cuenta que no debe apoyarse en su dinero, en su contrato de esos mercenarios. El versículo 14 nos dice dónde tuvo su falla. Dice, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas o los de Seir, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Sucede que muchas veces en esta vida como cristianos, que es una verdadera batalla espiritual, el Señor nos permite éxitos en nuestros trabajos, nos permite éxitos como mujeres. He visto hermanas que anhelaban tener su esposo, su matrimonio, sus hijos. El Señor le da a su esposo, su matrimonio, sus hijos. ¿Y saben qué hacemos?
Que luego que el Señor te da la victoria con tus hijos que tú querías, tu esposo, tu hogar, cogen lo que el Señor le da de victoria de ídolos. Después que el Señor le dio el hijo, jamás volvieron a la iglesia, jamás hicieron nada, jamás trabajan en la obra, se olvidaron de la casa del Señor, se olvidaron del Señor. Después que el Señor le dio ese trabajo con todas esas bendiciones, ya no hay tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo que hizo Masías. Se trajo a los ídolos de los edomitas y ¿qué hizo con ellos? Miren la parte final del verso 14. Los puso ante sí. Ante sí quiere decir ante sus ojos, ante sus intereses, ante sus amores por dioses, los adoró y les quemó incienso. No podemos servir a dos señores. El Señor Jesucristo dice en Mateo 6:24, no podemos servir a dos señores, porque o amarás a uno y aborrecerás al otro. Si algo nos enseña la historia de Israel y de estos reyes es que el Señor no acepta corazones divididos con amores compartidos. Si el Señor Jesús no llena nuestro corazón, el enemigo sabe qué poner en el lugar que ha quedado vacío. Por eso Masías no tenía un corazón que perfecto, íntegro. Cuando él se ve con toda esta victoria, en vez de darle gracia al Dios que puede ayudar y derribar, y que le dijo, mira, tú no necesitas esos mercenarios, esos 300,000 hombres, el brazo mío que te va a librar, y fue el brazo del Señor. Entonces se empieza a poner su fe y su confianza en nosotros. Ojalá nosotras seamos sinceras, cada creyente sea sincero y se dé cuenta, al haber visto la mano del Señor obrando en su vida, provisión para cada necesidad. Si realmente le está dando al Señor el corazón completo, íntegro, por todas las bendiciones que le ha dado. El apóstol Juan, que es el apóstol del amor, escribe esta primera carta de él, que a muchos hablan, es la carta del amor, pero es la carta de la comunión. Su tema es la comunión, primera de Juan. Al final, cuando él termina, y con eso voy a terminar en esta tarde, cuando él termina hablándole a ellos de la comunión desde el capítulo 1 y todo lo que significa la comunión con el Señor y el amor al Señor y el amor a los hermanos, le dice a ellos, hijitos, guardaos de los ídolos. Qué fácil es hacernos un ídolo. Qué fácil. Porque desde que se saca lo del Señor, desde que se saca al Señor Jesús como el Señor de nuestra vida, inmediatamente otro va a tomar el lugar del dominio, el señorío. El enemigo se encarga de llenarlo. O el hijo, o el trabajo, o yo misma, o el negocio, y el pensamiento y las mentes y todo nada más está en eso. El Señor nos ayude y guarde nuestros corazones de caer en estas trampas. Porque las cosas que se escribieron para nuestras enseñanzas se escribieron. A nosotras que hemos alcanzado los fines de los siglos. A nosotras que estamos viviendo estos tiempos tan peligrosos. El Señor les bendiga, mis hermanas, y atesoremos estas exhortaciones para que permanezcamos firmes, sin fluctuar, siendo fieles al Señor.